Bueno, muy buenos días con todos los presentes. Vamos a dar inicio a la charla de telecapacitación del Hospital Cayetano Heredia. Eh, Mi nombre es Roberto Tamayo, soy médico residente del tercer año de- del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Cayetano por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El tema del día de hoy va a ser más que el dolor de espalda, el dolor lumbar, ¿no? Que es el dolor de espalda más frecuente en el paciente, en general a nivel mundial, ¿no? Más allá del dolor lumbar, posturas y alteraciones más frecuentes que se adoptan a nivel de la columna, ¿no? Como dato general, con el objetivo de generar pues un impacto, vamos a iniciar con algunas consideraciones generales a tener en cuenta. En el 2020 el dolor lumbar afectó a 619 millones de personas en todo el mundo y se estima que estos casos aumenten hasta 843 para el 2050, o sea, casi un 30-40% más. El lumbago es la principal causa de discapacidad a nivel mundial y la afección para la cual el mayor número de personas pueda beneficiarse justamente de la rehabilitación. Y la columna lumbar es el pilar mecánico central del cuerpo encargado de soportar y transmitir el peso del tronco, cabezas y en general el miembro superior hacia lo que vendría a ser la pelvis y los miembros inferiores. Es importante también considerar que el dolor lumbar se puede experimentar a cualquier edad y la mayoría de las personas lo experimentan al menos una vez en la vida. No es decir, no es dependiente de solo un grupo etario en particular. Los niños lo pueden presentar por alguna postura incómoda, que se ponen mal la mochila, o, alguna escoliosis que sea más severa. Al inicio podría no generar dolor lumbar, pero con el paso de los meses, años, cuando ya hay cambios estructurales más considerables, pues sí podría conllevar al dolor dorso lumbar, en el caso de los niños. En el adolescente es más por actividades deportivas, porque ellos empiezan más con hacer más actividades de alto impacto, ¿no? Y entonces ahí podría generarse algún compromiso lumbar en los adultos medios o en los adultos ya jóvenes. Principalmente, podría ser los hábitos disergonómicos, ¿no? Las personas que se sientan mal, que caminan de una forma inadecuada, que no toman las posturas correspondientes, ¿no? Y posteriormente en los adultos mayores ya hablamos ya de procesos más, bueno, a partir de los 50 años, pues los procesos más de discopatía, de procesos degenerativos, entre otros, ¿no? Con respecto a la anatomía funcional y biomecánica de la columna lumbar, esto lo vamos a pasar rápido porque no es mi propósito una clase de anatomía y de biomecánica, que son más de la especialidad, pero sí me gustaría que consideren algunas cosas puntuales. Dentro de ellas es recordar pues que tenemos 5 vértebras lumbares. Y algo interesante de estas es que son mucho más grandes y más anchas que cualquier otra vértebra del cuerpo. ¿Y por qué es que son más grandes, no? Justamente acá tengo una imagen interesante que resalta la masa en gramos, en donde las vértebras lumbares toman la batuta, son significantemente más grandes que las dorsales y aún más grandes que las cervicales, como las pueden ver en esta imagen, ¿no? Entonces, ¿por qué es este motivo de la gran cantidad de masa, ¿no? Y de peso en este contexto de las vértebras lumbares? Que es porque soportan la gran cantidad y amortiguan cargas puntualmente que son dirigidas desde las estructuras más superiores y que rigen hacia a nivel lumbar, ¿no? Entonces, es por ello que la columna soporta, ¿no? Gran parte del peso pues, del tronco, de la cabeza y miembros superiores y que ha ido evolucionando con el paso del tiempo, propiamente la columna lumbar, con el fin de adoptar esta forma, ¿no? De ser más grande, más ancha, a diferencia de otras vértebras, ¿no? Es importante también, pues, recordar tal vez, más que brindarles datos puntuales de las 15 partes de una vértebra, sí recordar, pues, la apófisis espinosa, que es esta estructura que se encuentra aquí, que es que se comporta como un brazo de palanca para las musculaturas que se encuentran a nivel posterior, las apófisis transversas, ¿no? Y las carillas articulares, importante. Las apófisis articulares brindan carillas articulares, también llamadas facetas, y estas se van a encargar de unir también vértebra con vértebra y que estas también se pueden desgastar y generar
el frecuente síndrome facetario, ¿no? A su vez tenemos las láminas que se encargan de, las láminas que se están acá, que se encargan también como un protector aún mayor de la misma médula espinal. ¿Y por qué la distribución de esta forma de la vértebra? Pues con el objetivo que les comentamos, ¿no? Distribuir de mejor carga, al tener una mayor área, pues se distribuye de mejor forma las cargas, ¿no? ¿Qué es lo importante en tener con respecto al disco también? El disco es como una almohada, ¿no? Como lo pueden ver acá, es como un cojinete, un cojín hidráulico. Este es el principal elemento, aparte del hueso, de soportar y amortiguar la columna, ¿no? Es un transmisor directo de cargas, ¿no? Entonces, es de ahí la importancia de este disco intervertebral. Es distinto dormir con almohada, dormir sin almohada, y todos seguramente me lo pueden, confirmar, ¿no? El disco está conformado por tanto el núcleo pulposo, que es la estructura más interna, y por el anillo fibroso, que es la estructura más externa. El núcleo pulposo que se encuentra acá vendría a ser como un gel hidrofílico, que está recubierto de gran cantidad de proteínas, ¿no? Y a su vez tiene una alta capacidad de retener agua, ¿no? Por eso es que no sé si alguno de ustedes ha notado algún informe que hayan tenido, que se han tomado alguna resonancia lumbar por algún dolor, les ha mandado el médico a que se haga una resonancia y sale ahí, ¿no? Degeneración discal. ¿Y a qué se refiere, doctor? ¿A qué se refiere con degeneración? O sea, perdón, deshidratación discal. O sea, el disco también se deshidrata. Pues sí, porque así como tiene la capacidad de retener agua, también puede tener la capacidad de poder deshidratarse si no se adoptan las posturas adecuadas, si uno está sentado gran parte del tiempo, si ergonómicamente no tenemos buenos hábitos, entre otros motivos, pues obviamente con el paso del tiempo el disco se va deshidratando, ¿no? Y es lo que podemos encontrar en algunos informes de resonancias, por ejemplo, ¿no? Y por el otro lado tenemos, y bueno, la función principal del núcleo pulposo va a ser redistribuir también las cargas, ¿no? No más que aguantar o soportar la carga, redistribuirlas para que de esa forma no sea tan fuerte el impacto, ¿no? Y el anillo fibroso que se encarga de recubrir el núcleo pulposo, pues es una lámina cuya propósito va a ser la integridad de este núcleo pulposo. Cuando el anillo fibroso también se va deteriorando, pues obviamente el núcleo obstruir y generar la popular hernia discal, ¿no? Impacto clínico de los discos intervertebrales, en general el deterioro discal va a producir, pues, con el paso del tiempo, una menor absorción de impactos y una sobrecarga de las facetas. Como les comentamos, las facetas vendrían a ser estas estructuras que acá, que son las carías articulares, la unión entre vértebras contiguas, y esta con el paso del tiempo se va desgastando y generando lo que vendría a ser, pues, el síndrome facetario, ¿no? Y a su vez tenemos el complejo ligamentario para determinar la parte de anatomía, porque no es el propósito de brindar más alcances en ello, pero sí me interesa que recuerden que en general, así como el tendón es la unión entre el músculo y el hueso, que es, ¿no? el tejido conectivo que une músculo con hueso, pues el ligamento es aquel tejido conectivo que une hueso con hueso, ¿no? Y su función principal de los ligamentos es el de una estabilidad, de generar estabilidad pasiva, ¿no? Pero es importante porque esta zona en particular, que es la columna lumbar, va a requerir de una estabilidad considerable para poder amortiguar y manejar de una forma adecuada, pues las cargas respectivas, ¿no? Entonces ahí también la importancia de Entonces podemos ver en este video cómo se pueden reconocer, ¿no? Los principales ligamentos, ahí se están describiendo, ¿no? Tenemos en primer lugar a los ligamentos, interespinosos, que es el ligamento supraespinoso, que está el que está mayor resaltado, ¿no? En los intertransversos, entre otros ligamentos importantes también por ahí el ligamento amarillo, que suma gran importancia, y que lo vamos a ver a continuación, ¿no? Estos son los distintos ligamentos que se encuentran en la columna. No los voy a mencionar, los dejo ahí porque, bueno, la presentación se va a compartir. Pero mi principal propósito es reconocer que los ligamentos, las funciones principales, es el de estabilidad, evitar posturas forzadas, ¿no? Que dañen eventualmente pues, a la columna, ¿no? Con respecto a las posturas y los desequilibrios musculares, aquí sí hay que darle un mayor tiempo y poder explicar la importancia de las curvaturas, porque a partir de ello pues se van a ir desencadenar la gran mayoría de patologías de columna.
de desequilibrios secundarios musculares a raíz de que no protegemos adecuadamente estas curvaturas de la columna, ¿no? Entonces, tenemos unas curvaturas fisiológicas en la columna que las tenemos todos al nacer, principalmente son dos puntuales, las llamadas cifosis, cifosis dorsal y la llamada cifosis sacra. Esas son dos curvaturas fisiológicas que se aparecen debido a que estamos en esa forma en esa disposición a nivel del feto y que con el paso del tiempo, pues, nacemos y permanecemos con esta curvatura fisiológica, tanto dorsal y el sacra, y también esta curvatura, esta cifosis, también le permite un espacio, como se pueden ver acá en la imagen, si pueden ver el puntero, adopta una forma de curva. ¿Por qué motivo? También porque como hay zonas acá, órganos, vitales importantes, llámese órgano, llámese corazón, pulmón, el mediastino, vasos grandes, entre otros, pues también le brinda una especie de un mayor espacio para que el mediastino y distintas estructuras pues puedan tener la libertad de poder acomodarse de forma adecuada mientras se está formando las distintas estructuras del bebé, ¿no? De misma forma a nivel del sacro, ¿no? Manejando los órganos pélvicos, los órganos reproductivos, entre otros. Mientras va pasando el tiempo, ya tenemos 2, 3 meses del bebé, empezamos a tener lo que conocemos el control de la cabeza, el control cefálico, ¿no? Y es ahí, a raíz de ahí, donde aparece, pues, donde se forma la lordosis cervical, como una especie de adaptación para sostener la cabeza contra la gravedad, ¿no? Y finalmente al año o al año y medio, ¿no? Mientras el niño empieza a ponerse en dos patas, en bípedo, y empieza a caminar, pues se va a formar pues la lordosis lumbar con el fin de permitir una mejor distribución de cargas y equilibrio en la posición erguida. Es por ello que en la edad adulta la correcta interacción de estas curvas pues va a optimizar la absorción de impactos y la eficiencia de la postura, ¿no? Con respecto a la línea de gravedad, distintos autores de posturología, que estudian la postura, definen a la línea de gravedad, que es esta de acá. No sé si la pueden ver. La línea de gravedad está dada por una línea vertical imaginaria que representa el vector resultante del peso corporal, ¿no? Hacia abajo. Vendría a estar dado adecuadamente por distintas estructuras por la que tiene que pasar esta línea vertical imaginaria con el fin de que mientras nosotros logramos esta alineación, vamos a minimizar nuestro esfuerzo muscular y evitar contracturas que no deberían de encontrarse, ¿no? O compensaciones musculares, mejor dicho. Entonces, esta línea vertical, que es la que nosotros debemos optar cuando uno está parado, ¿no? Cuando uno está en bipedestación, vendría a ser que pase por el lóbulo de la oreja, por el centro del hombro, a nivel de los cuerpos vertebrales lumbares, ligeramente posterior a la articulación de la cadera, por delante de la articulación ligeramente delante de la articulación de la rodilla y anterior al malleolo lateral de los tobillos, ¿no? Esta vendría a ser la línea de gravedad, una línea adecuada de postura, buena, fisiológica, ¿ok? Y por otro lado tenemos distintos tipos de posturas pues inadecuadas, ¿no? Como la postura relajada errónea que podemos ver acá en la imagen A, ¿no? Una postura más de la persona que está un poco más flácida, sus músculos no están tan activados como el de otras personas, a veces personas desacondicionadas, ¿no? Muscularmente hablando, ¿no? Entonces que adoptan este tipo de posturas. O también pacientes con ya algún grado de cifosis o lordosis previo, o sea que esta curvatura fisiológica, que esta curvatura que debería tener una angulación normal, está más considerable que de la que se opta por lo general. Entonces se produce una hipercifosis o una hiperlordosis, o sea, una curvatura mayor a la normal, y esto conlleva pues a una postura errónea, ¿no? Y la espalda plana, que también es una postura errónea que se puede encontrar en algunos niños, y una espalda redonda juvenil, ¿no? Tenemos lo que vendría a ser la unidad funcional del movimiento, que está dado por principalmente cuatro estructuras puntuales. Las dos vértebras adyacentes, o sea, dos vértebras conjuntas, llámese el, L1, L2, L3, L4, L5, L6, o las dos articulaciones facetarias conjuntas, un disco intervertebral, ligamentos y la musculatura que esté anexa, ¿no?
Es la mínima unidad móvil y estable de la columna, ¿no? Si falla una estructura, todo el segmento se vuelve disfuncional. Y de ahí es importante entender, pues, que a partir de ahí tenemos dos funciones importantes a considerar con respecto a la unidad funcional a nivel lumbar. Tenemos la función de la estabilidad y la función de la movilidad. En la estabilidad, la describimos como la capacidad de mantener el segmento estable durante la carga y el movimiento. Este va a depender pasivamente de los huesos o de los discos integrales, activamente de la musculatura y el control motor dado pues por el sistema nervioso, ¿no? Y por el otro lado, la función de movilidad va a estar dada por la capacidad del segmento para moverse en rangos fisiológicos y también para evitar el exceso de movilidad, porque esto podría conllevar a alteraciones o a patologías, ¿no? Con respecto a la columna como sistema de cargas, entendemos que la columna vertebral no falla por moverse, sino por cómo y cuánto tiempo va a soportar las cargas. Generalmente, hablando en el aspecto de la biomecánica, pues un sistema de columnas apiladas vendría a estar dado por la columna y ya se puede comportar por elementos pasivos y activos, como lo comentamos anteriormente, ¿no? El dolor lumbar aparece cuando las cargas superan la capacidad de la tolerancia, ¿no? Entonces tenemos tipos de cargas que actúan a nivel lumbar que seguramente de los que estamos presentes acá alguna vez lo hemos sufrido en algún momento de ya estando en nuestro trabajo o ya estando en, en- en el ocio, en nuestra casa, haciendo algún deporte, ¿no? Etcétera, pero eventualmente ocurren, ¿no? Y tenemos estos tres tipos de cargas más frecuentes que van a afectar a nivel lumbar. Dentro de ellos tenemos la carga compresiva, que como pueden ver en la imagen, ¿no? La carga compresiva se genera una compresión a los dos lados, ¿no? Hay una fuerza vertical que aplasta de alguna otra forma los cuerpos vertebrales y eventualmente también el disco que se encuentra al medio, ¿no? ¿Cuándo va a aumentar? Cuando, por ejemplo, estamos en una bipedestación prolongada, o sea, estamos parados por muchas horas, ¿no? Y si estamos también sentados, pero sin un soporte lumbar considerable, y también predominantemente cuando hay una carga de peso considerable, como por ejemplo, pues los estibadores, también los mozos, ¿no? Que están parados mucho tiempo y a veces demandan una mayor carga en un brazo, ¿no? Sea el brazo derecho o el izquierdo, lo que fuera, pero están parados gran parte de varias horas, ¿no? Entonces, ellos tienen un alto riesgo a padecer una carga compresiva que actúe justamente a nivel lumbar, ¿no? Por el otro lado tenemos la carga torsiva o la carga del twist, ¿no? Esta carga se produce debido a fuerzas rotacionales, como lo pueden ver, ¿no? Que está rotando, ¿no? Y que sufre de esa forma también la vértebra y el disco, que también adopta la posición de torsión, ¿no? Alrededor del eje de la misma columna, ¿no? Entonces, esta se puede volver peligrosa con el paso del tiempo. ¿Dónde es más frecuente encontrar este tipo de torsión? Por ejemplo, las personas, los taxistas que están manejando y constantemente tienen que estar girando para hacer una rotación, pero a veces ya más inadecuada de lo usual, ¿no? La columna no está del todo diseñada para hacer ese tipo de rotaciones, ¿no? O de esas rotaciones de tal magnitud, ¿no? También tenemos, por ejemplo, en el impacto deportivo, ¿no? Los deportistas, los futbolistas, voleibolistas que hacen cambios de frente, cambios de posición de forma muy bruscas, ¿no? También podría ser un tipo de carga torsiva en las que estas personas padezcan, ¿no? Y finalmente tenemos las cargas por cizalladura, ¿no? O por corte, mejor dicho, ¿no? En término habitualmente se conoce como el de cizalladura, pero el de corte es más sencillo recordarlo, ¿no? Y poder entenderlo, ¿no? ¿Cómo definimos a una carga por cizalladura? Aquellas cargas donde hay una fuerza paralela al plano del disco que desliza de alguna otra forma una vértebra sobre otra, ¿no? Se deslizan y se produce esta fuerza entre ambas vértebras, ¿no? La principal zona crítica a considerar es L5S1, ¿no? Y es por eso que muchas de las patologías que vamos a encontrar es por lo general en espalda, perdón, en región lumbar baja, ¿no? O sea, L4, L5, que justo esté pegado también para eso, ¿no? ¿Y cuándo va a aumentar? Por ejemplo, cuando tenemos personas que están con un aumento del ángulo lumbosacro, cuando unas personas que están paradas todo el tiempo y la reposición de los brazos es más alta de lo usual, por ejemplo, los bartenders, ¿no? Unas personas que no adoptan una postura adecuada en el sedente, ¿no? Que posturan esta especie de hiperlordosis, ¿no?
y también incluso las gestantes, ¿no? Porque hay un mayor peso, mayor efecto de masa a nivel abdominal, pues que va a generar también una mayor hiperlordosis, ¿no? Entonces, eso es importante considerarlo, ¿no? Ahora se preguntarán ustedes, pero doctor, usted ha dicho que la lordosis excesiva genera el cizallamiento, ¿no? Pero en algunos casos también la hipolordosis pueda generar este cizallamiento. ¿Y cómo es esto posible? O sea, que se pierda esta curvatura normal. Es sencillo, porque este cizallamiento puede ser tanto el corte anterior como el corte posterior, ¿no? Entonces, si en caso hay una hiperlordosis, pues el corte va a ser anterior, pero si en caso hay una hipolordosis, o sea, una pérdida de la curvatura normal del lumbar, se va a generar un cizallamiento, pues, consecuentemente, pues, posterior, ¿no? Entonces, el cizallamiento puede ocurrir tanto por delante como que por detrás, ¿no? Eso es importante también, considerarlo, ¿no? Con respecto al sedete y la columna lumbar, es importante entender que el estar sentado no es necesario una postura de reposo para la columna. Incrementa la carga discal lumbar y exige un control muscular constante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos principales de la ergonomía en el sedente? Y esto está establecido por el NIOSH, que es el Instituto Nacional Americano de Salud Ocupacional. Em, Tenemos que en primer lugar está el reducir la carga compresiva y descizallamiento lumbar, el mantener las curvaturas fisiológicas, disminuir la fatiga muscular postural y prevenir el lumbago mecánico disergonómico, que es el que vamos a hablar a continuación, y otros trastornos musculoesqueléticos, laborales, ¿no? Entonces acá tenemos lo que vendrían a ser distintas pautas ergonómicas durante el sedente. Como les comentamos, el hecho de estar sedente pues implica que de alguna otra forma estemos generando una especie de carga, estemos generando carga a nivel lumbar y los discos se van a ir deshidratando con el paso con el paso de los minutos, de las horas, ¿no? Entonces no es lo adecuado, es que es estar sentado todo el tiempo. El problema no es estar sentado, el problema es estar sentado de una forma no dinámica. Por eso es que se está tratando de cambiar el chip mental de las personas que trabajen en computadora, de ser un sedente pasivo a ser un sedente dinámico. O sea, de ser una persona que todo el tiempo, hasta incluso sus horarios de descanso, permanece sentado, a un sedente dinámico, ¿no? Que adopte micropausas o pausas activas con el fin de poder generar, tener unos minutos de bipedestación, poder hacer algún tipo de marcha corta, poder hacer algunos estiramientos en miembro superior o en la cadena superior y de esa forma volver a continuar sus actividades, ¿no? Tenemos acá, como les comenté en la imagen, las pautas del sedente, ¿no? Tenemos ahí que es importante entender que lo vamos a dividir en base a las estructuras, de arriba para abajo, ¿no? Tenemos la columna vertebral, la columna, bueno, cabeza-cuello, ¿no? El área dorsal, el área lumbar, el área de cadera con pelvis y rodilla y tobillo juntas, ¿no? Vamos a empezar con el área lumbar, que es el motivo de la charla, ¿no? En el área lumbar, el propósito es tratar de mantener la lordosis lumbar fisiológica, que es la que le comentamos, esta curvatura que nosotros adoptamos con el fin de poder absorber las cargas de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, podemos tener un cojín lumbar que nos permita mantener esta curvatura, ¿no? De ahí podemos bajar a nivel de la cadera, pelvis, ¿no? La cadera debe estar entre 90 a 100 grados aproximadamente, la pelvis en posición neutra idealmente, rodilla y tobillos, la rodilla debe estar a unos 90 grados, sería lo ideal, de 90 máximo 100 grados, y el tobillo debería estar en una posición neutra, ¿no? Eso es importante, que los pies estén totalmente apoyados en el suelo, ¿no? También tenemos más arriba lo que vendría a ser los miembros superiores, los codos deben estar a unos 90 grados y debe haber presencia de un reposabrazos, ¿no? Un reposacodos, como quieran llamarlo, ¿no? La cabeza también debe estar dirigida, los hombros relajados primero y la pantalla a nivel de los ojos, ¿no? Como pueden ver a continuación, acá, que se puede ver a continuación directamente, ¿no? Ujú. Esta vendría a ser, pues, distintas pautas a considerar, ¿no? Como pautas ergonómicas en la persona que esté sedente o cuya función principal a nivel laboral, pues, sea que esté sentado gran parte del tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que les comentaba, ¿no? El cambiarle el chip a las personas que trabajamos, pues, gran parte sentadas, pasar de ser un sedente pasivo a ser un sedente dinámico. Esa es la regla que tenemos que adoptar a partir de ahora. La mejor postura es la que se cambie constantemente. Entonces, les planteo, el estar sedente, el trabajar por unos 45, 30, 45 minutos, esto está establecido por el mismo NIOSH, ¿no? Y posteriormente unas micropausas de 1 a 2 minutos
que este puede estar dado por dos alternativas. Uno, el bípedo, o sea, el pararse, el solo hecho de pararse y hacer unos pequeños estiramientos de la cadena superior, ya suma como una micropausa efectiva, ¿no? Y lo otro es una marcha corta, ¿no? Acercarse a servirse más café o a llenar su botella de agua o a ir a los servicios y volvemos, ¿no? Eso de 30 a 45 minutos. Posteriormente, un nuevo sedente, una nueva micropausa, una nueva sedente y una nueva micropausa, ¿no? Tenemos también lo que vendría a ser el control muscular, que es uno de los principales motivos por el cual la gente viene a consulta en rehabilitación por las contracturas musculares, pero esas contracturas musculares son producto de una compensación mal hecha, por lo general por una pauta ergonómica que no se ha realizado de forma adecuada, ya sea al estar parado, al caminar, al realizar sus actividades laborales o al estar sentado, o incluso al hecho de agacharse y recoger algo, ¿no? De no adoptar las pautas ergonómicas, adecuadas, ¿no? Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, que con respecto al control muscular es importante reconocer dos sistemas principales en el músculo, los estabilizadores locales y los movilizadores globales. Dentro de los estabilizadores locales, que son por lo general los músculos profundos, ¿no? A nivel del popular core, ¿no? Core de centro, del núcleo del cuerpo, que se encuentra a nivel del abdomen, ¿no? Tenemos los músculos profundos, cuya función principal va a ser el de la estabilidad segmentaria, ¿no? Controlan el movimiento entre segmentos y le proveen estabilidad previa al movimiento, ¿no? Aquí tenemos principalmente al transverso del abdomen, ¿no? A los multífidos lumbares, a los oblicuos internos, ¿no? Por lo general los que están más profundos, ¿no? El diafragma y el piso pélvico también se pueden describir acá, ¿no? El diafragma como un músculo profundo con que se encarga del control de la presión intraabdominal, ¿no? Ayuda también en el control de la respiración, puede sumar en lo que respecta, en lo que refiere al control muscular, ¿no? A nivel lumbar. A pesar de que esté un poco más, no esté tan cercano, pareciera, ¿no? Que no está distribuido, que no está tan bajo, pero sí cumple una función importante el diafragma. Y por el otro lado, el suelo pélvico, que ya no está en la zona superior, sino en la zona inferior, que va a cerrar el sistema de expresión abdominal, ¿no? Y este es sinérgico al transverso abdominal, entonces también hay que considerarlos dentro de los estabilizadores locales, hablando netamente del core, ¿no? Y por otro lado tenemos los movilizadores globales, ¿no? Que son músculos un poco más superficiales, que su función principal es más de movimiento, más que estabilidad de movimiento puntualmente, producen la flexión, la extensión, la rotación, controlan también cargas externas y transfieren fuerzas entre el tronco y las extremidades. Ahí tenemos las fibras superficiales del oblicuo interno, ¿no? El oblicuo externo, el recto abdominal, como lo pueden ver acá a continuación, ¿no? Pues acá tenemos un videíto donde podemos más o menos describir. Acá tenemos, por ejemplo, el oblicuo externo, que se encuentra disperso, se encuentra distribuido en esta zona de acá, ¿no? Tenemos el oblicuo interno. Si retiramos el oblicuo externo, nos encontramos con el oblicuo interno de los dos lados, ¿no? Por acá tenemos el recto abdominal, como ya lo hemos ido mencionando, ¿no? Al transverso del abdomen, más profundo, con una función más de estabilizador, más que de movilizador, ¿no? Tenemos al dorsal ancho también y los multífidos, ¿no? Los multífidos como estabilizadores locales, ¿no? Entonces no se olviden, dentro del core abdominal tenemos dos propósitos, dos funciones principales en estos tipos de músculos, los que estabilizan, que por lo general son los músculos un poco más profundos, y los que movilizan, que son por lo general los músculos un poco más superficiales, ¿no? Y muchos se preguntarán, doctor, ¿y el cuadrado lumbar? Porque he venido no sé, a tal lugar donde me han hecho las terapias y me han dicho que tengo contracturado el cuadrado lumbar, o he venido a tal lugar y no he revisado en internet que tengo el cuadrado lumbar contracturado. ¿Qué es esto del cuadrado lumbar, doctor? Entonces, el cuadrado lumbar, sufre mucho porque suele tener una función mixta, o sea, suele ser tanto un estabilizador como un movilizador. Entonces, estabiliza el tronco en el plano frontal y también moviliza el tronco en un tipo de contracción de un solo lado. Entonces, por eso es que por ello puede verse afectado considerablemente pues, en patologías lumbares por lo general, ¿no? Entonces, es importante también recordarlo, ¿no? Al cuadrado lumbar, ¿no? Entonces, con respecto a patologías frecuentes, ya para ir avanzando, tenemos lo que vendrían a ser cuatro de los que vamos a conversar, pero en general hay muchísimos más, como seguramente se van a ir dando cuenta, ¿no? En base al grupo etario,
muchos lo van a ver en su día a día, ¿no? Personas que eran jóvenes, de adolescentes, les dolía la espalda, pero después de que jugaban algún tipo de deporte de alto impacto, pero ya cuando pasaba el tiempo ya les dolía la columna por un tema más ergonómico, disergonómico, por una mala postura o lo que fuera. Con el paso del tiempo, pasan los años y ya la persona va a generar pues alteraciones más estructurales, va a conllevar a un problema de disco, un problema facetario y consecuentemente pues la artrosis o en general otras patologías, ¿no? Entonces, a raíz de ello es que se pueden establecer distintas patologías a considerar. Dentro de ellos tenemos el lumbago disergonómico, que vendría a estar dado por casi el 40-45% de las patologías más frecuentes a nivel lumbar, hablando netamente del contexto mecánico, no estamos hablando de los lumbagos inflamatorios, ¿no? Porque ya ahí es otro mundo que lo deben de manejar, pues, otro tipo de áreas más clínicas, ¿no? Más médicas, el área de medicina interna, infecto, reumato, entre otras, ¿no? Estas son más lumbagos de tipos mecánicas, ¿no? Tenemos ahí las disergonómicas por desacondicionamiento o un pobre control motor, que vendría a ser el segundo lugar, las de trastorno de disco intervertebral y el síndrome facetario, ¿no? Lumbago disergonómico casi un 40%, un lumbago por desacondicionamiento o un pobre control motor de un 20 a 25%, no está tan alejado del primer puesto. Los trastornos de disco, como su nombre lo indica, pues netamente por patología discal, un 10 a 15% y el síndrome facetario el 10% restante, ¿no? Otros, pues, engloban, pues, lo que vendrían a ser las artrosis, las escoliosis en las personas más jóvenes, entre otros tipos de patologías, ¿no? Eso sí, es importante recordar que la principal diferencia entre un lumbago disergonómico, entre un lumbago por desacondicionamiento, es que en el lumbago disergonómico es producto del trabajo. O sea, nosotros a nivel laboral, vamos a adoptar algunas posturas inadecuadas, pero es producto del trabajo. O sea, el trabajo es el que nuestras funciones laborales son las que nos conllevan a llevar distintas posturas, pero aparte de ello, ergonómicamente no tenemos las actitudes adecuadas para poder hacer nuestras correcciones posturales debidas y es a raíz de ello donde ocurre el lumbago disergonómico, ¿no? Una persona que está, como lo comentamos anteriormente, una persona que está parada por muchas horas, que no hace sus movimientos, sus estiramientos, o por el otro lado, una persona que está sentada por muchas horas y que no se levanta y no hace sus pausas activas, ¿no? Una persona que carga mucho peso, una persona que promueve una hiperlordosis o una hipolordosis, ahí vamos al lumbago disergonómico. Pero al otro lado, el lumbago por desacondicionamiento o por un pobre control motor, habla más de los problemas de la condición de la misma persona. O sea, la misma persona está desacondicionada muscularmente hablando, musculoesqueléticamente hablando. Es una persona que no hace ejercicio, no hace actividad física, entonces sus músculos abdominales no se activan de forma adecuada. Entonces, al momento que hace algún tipo de actividad, pues empieza el dolor, pero no ha sido producto del área laboral, netamente del contexto laboral, sino porque esta misma persona ya tenía una predisposición física a generar este tipo de dolor lumbar. Por eso se conoce como lumbago por desacondicionamiento por un pobre control motor, ¿no? Ahí tenemos el lumbago disergonómico, como ya lo habíamos hablado, ¿no? Que vendría a estar con una persona que adopta mal las posturas al momento de hacer sus actividades mientras está sentado, mientras está parada, mientras se agacha y no flexiona las rodillas adecuadamente ni flexiona las caderas, sino lo que flexiona es la columna. Al final, pues los pobres discos y las facetas terminan severamente comprometidas, ¿no? Entonces, esas son puntos de protección articular a considerar también este, porque son cosas que los vamos a realizar en el día a día por semanas, meses o por años. Entonces es importante hacer los cambios en el momento que nosotros lo notemos o incluso antes de forma preventiva, ¿no? El ajuste de sedente, el ajuste de la bipedestación, una educación postural adecuada, promover las pausas activas en las personas que están sedente todo el tiempo, entre otras, ¿no? De ahí tenemos los lumbagos por desacondicionamiento. Como les comenté, esto más depende de la persona, no tanto el contexto laboral, sino es una persona que está desacondicionada este, muscularmente hablando. Tenemos que no hay una buena activación a nivel abdominal, incluso a nivel de los cuádriceps, o en la misma cadena superior
de los miembros de los hombros, brazos, etcétera, ¿no? Entonces, en ellos lo que se propone es fortalecerlos, como no se activan de forma adecuada, lo que hay que hacer pues es activarlos, ¿no? Hacer un fortalecimiento progresivo de los músculos del abdomen. Acá, por ejemplo, podemos ver un ejercicio bastante práctico, sencillo, que se puede realizar en casa, ¿no? Se pone una almohadilla, se pone un cojín, un mat, lo que fuera, intentan pues levantar, mantener en línea recta, como pueden ver en la imagen, desde las rodillas hasta los hombros, ¿no? Y tratando de generar una flexión de rodilla un poco más de 90 grados, unos 130 grados aproximadamente, y mantenerlo por unos 10 segundos, ahí descansar y volver a hacerlo unas 10 o 15 veces, ¿no? La otra alternativa es también levantarse y al momento de levantarse, mientras uno está en supino, se ha echado, levanta ligeramente el torso junto con la cadera y en ese momento en que levanta el torso, pues hace como una especie de activar los músculos y presionarlos lo más que se pueda hasta abajo, presionar todos los músculos del abdomen, como pueden ver en esta imagen. Y de esta forma también repetidamente unas 10 veces, con descansos, ¿no? Ahora, ustedes pueden también adoptar algún tipo de apoyo, ¿no? Por ejemplo, comprarse esos balones, esos globos y también los pueden adoptar como alternativa. O también puede decir, doctor, sabe que yo no soy mucho de hacer las cosas echado o de hacerlas parado, la verdad, no estoy muy acostumbrado, primera vez que voy a hacer ejercicio. Bueno, también hay formas de activar el core abdominal. Sentado, ¿no? Como estas que podemos ver acá y muchas otras más que pueden encontrar pues en YouTube o en otras plataformas. O sea, no hay forma de decir que no encontramos alternativas de hacer el ejercicio con el core abdominal, ¿no? O sea, sí se pueden hacer. Con respecto a la discopatía lumbar, ya tenemos una afección netamente en el disco, ¿no? No sé si podemos ver este video de acá, lo vamos a hacer rapidito para evitar problemas de la restricción. Compadre, entonces, acá vemos, por ejemplo, que un disco perdón, una vértebra está informando que está constantemente sentado una persona, está haciendo sus actividades sentado por muchas horas, no se ha parado, tenemos un músculo psoas acá que está bien contraído, y el glúteo está bien dormido, ¿no? Entonces no está cumpliendo la función el glúteo adecuada, el glúteo está inactivado en el momento que uno está sentado y se para, como pueden ver acá, cuando uno se para, pues el glúteo ahí empieza recién a activarse, ¿no? Entonces, ahí pueden ver en la imagen, por ejemplo, que al momento de que se paró, ya el disco empezó a descansar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Justamente esta persona de acá que estaba haciendo su actividad y sí que se paró, quiere agacharse a recoger algo y al momento que se agacha, no flexiona ni las caderas ni flexiona las rodillas. Entonces, lo que va a ocurrir es pues que el disco se va a protruir y se va a generar la hernia discal, ¿no? Por tanta carga que va a demandar, pues, a nivel del disco, no lo va a poder soportar y eventualmente, pues, sale la hernia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el contexto de estos pacientes? Que ya no quiere decir, con esto no quiere decir que uno se agacha y automáticamente parece la hernia, ¿no? No, este es un video pues más ilustrativo, pero el propósito es tratar de generar el impacto de que mientras más veces hacemos esto y no le damos la atención de vida, no hacemos la modificación de cargas, no cambiamos nuestros estilos de vida, ¿no? Estamos con sobrepeso, con obesidad, ¿no? Y todo ello, eventualmente con el paso del tiempo va a haber un compromiso discal, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ante una discopatía lumbar? Pues obviamente, pues acudir a consulta de rehabilitación, que se le realice la evaluación médica correspondiente, que se le prescriba la terapia que le corresponda, manejar el dolor, ya sea con fármacos o con agentes físicos, y en algunos casos, pues la posibilidad de algún procedimiento médico también por rehabilitación, ¿no? Con respecto al síndrome facetario, también, de forma similar como les habíamos comentado, la faceta va a sufrir mucho principalmente cuando uno pues se agacha y no dobla las rodillas, ni flexiona las caderas ni las rodillas, entonces toda la carga lumbar va directamente pues hacia las facetas lumbares, ¿no? Entonces ahí con el paso del tiempo eventualmente va a llegar a un síndrome facetario. Entonces va a ocurrir ese dolor lumbar mecánico, ¿no? ¿Qué hacemos ante un síndrome facetario? Pues el higiene postural, la ergonomía, las pautas de protección articular y se tiene que ir a rehabilitación para una evaluación médica correspondiente, completa y posteriormente hacer la prescripción del ejercicio adecuado, solicitar algún otro examen auxiliar si en caso se requiere, el manejo del dolor, ¿no? Este,
Y dentro de los objetivos en la terapia física, ¿no? El ejercicios de control motor lumbopélvico, repatronizar la marcha, entre otros, uno de ellos, y muy importante a considerar, es la activación de los glúteos, ¿no? Como les comenté, los glúteos son los principales extensores y estabilizadores de la cadera. Si están inhibidos, la extensión va a ocurrir a nivel lumbar, entonces la faceta va a sufrir mucho, por eso hay que activar los glúteos para que de esa forma la faceta, más que descanse, cumpla su función y no se sobreexija más de lo usual, ¿no? Entonces tenemos acá alternativas de cómo pueden hacer para activar los glúteos estando sentados nomás, ¿no? Lo podemos ver acá mejor en lateral. Ven cómo sobreforma la lordosis de la columna, ¿no? Y saca los glúteos de alguna otra forma para permitir una mejor extensión, ¿no? Eh, y de esa forma se puede realizar pues ejercicios unas 10 veces con descansos y como ustedes lo vean conveniente, ¿no? Al menos de forma preventiva y ya de ahí si pues ya hay eventualmente un problema de inhibición glútea, pues sí, pues en terapia seguramente van a hacer ejercicios para activar glúteo tanto mayor y medio, ¿no? Que como les comentamos, es uno de los objetivos pilares en estos tipos de pacientes con síndrome facetario, ¿no? Tenemos acá otro ejercicio de glúteos que también lo pueden hacer. Por ejemplo, acá tenemos una persona que está sentada, perdón, está parada sobre la pared y levanta el pie, solo deja el antepié ahí y mantiene extendida la zona de la pierna, activa gemelos, activa un poco también los cuádriceps, pero principalmente ahí el principal músculo que se activa son los glúteos, ¿no? El glúteo ahí mayor es una forma de verlo acá. No sé si lo pueden ver. Incluso acá se hace una reacción extra con una banda y se ve cómo se va activando el glúteo mientras uno va parándose, este, pegándose más a la pared, mejor dicho, ¿no? Otras patologías con respecto del dolor lumbar que me gustaría comentar, como les comento, en base al grupo etario, esto va a variar. Lo más frecuente que nosotros vemos en el día a día, en la consulta, pues son lumbagos disergonómicos, lumbagos por pobre control motor, por desacondicionamiento, y también vemos lumbagos estructurales mecánicos, por ejemplo, por espondiloartropatías, por discopatías, que son las cosas que más se ven, por hernias discales. Y también ya lumbagos complicados, ya que tienen alguna radiculopatía, o sea, que tienen ya un compromiso radicular, un compromiso nervioso de base, y esos son un poco más que complicados, va a tomar un poco más de tiempo manejarlo, pero eventualmente pues se puede tratar. 80-85% de dolores lumbares, rehabilitación los puede manejar. El restante sí, a veces va a ser más complicado y se va a tener que derivar a otras especialidades, pero la gran mayoría, de 8 a 9 pacientes que vean por dolor lumbar en rehabilitación, se puede manejar de distintas formas, ya sea solo por terapia, a través de los fármacos, a través incluso de procedimientos, a través de agentes físicos o bajo otras modalidades, ¿no? Incluso tenemos la oportunidad de hacer pues acupuntura en algún tipo de pacientes si se requiere, ¿no? O algún desgatillamiento, algún bloqueo paraespinal, entre otras alternativas en procedimientos, ¿no? Esto solo era básicamente para comentar, ¿no? Que en base al grupo etario, pues va a variar las distintas causas, ¿no? Ya sea de niños, adolescentes, en adolescentes más la sobrecarga mecánica deportiva, ¿no? Niños, adolescentes también podemos agregar ahí el contexto de una escoliosis, ¿no? Pero la escoliosis al inicio no le va a doler al niño. O sea, tendría que ocurrir algún desequilibrio muscular considerable con el paso de las semanas, meses, para que recién empiece a sentir pues las molestias, ¿no? Entonces no se pone como causa frecuente. La causa más frecuente por lo general es una sobrecarga deportiva en los adolescentes, ¿no? En el adulto joven, el lumbago disergonómico, como les comenté, que es de los más frecuentes que podemos encontrar. Adulto medio, adulto mayor, ya vamos a ir viendo que pueden aparecer las discopatías, ¿no? En el adulto mayor también las artrosis ya van a ser más frecuentes. Y las radiculopatías también se pueden encontrar en personas ya de mayor edad, ¿no? Ya para finalizar, ¿cuándo Mackenzie y cuándo Williams? Algunos se preguntarán, ¿qué es eso, no? En general, hay distintos ejercicios por distintos autores que se prescriben y que deben ser importantes saber qué son
y bajo qué cuadro nosotros los prescribimos. Por eso es la importancia de que puedan ser evaluados por un médico rehabilitador, por un médico fisiatra, previo a un contexto de un dolor lumbar de tipo crónico que no ha mejorado por varias semanas o meses, porque se tiene que hacer el abordaje pues completo, ¿no? En el contexto de los ejercicios de Williams, donde pueden ver la persona está más en decúbito supino, o sea, está echada y a partir de ahí empiezan todos los ejercicios, pues es importante entender que las hernias discales principalmente posterolaterales, la flexión lumbar, ¿no? Va a incrementar la presión discal, mientras que la extensión lumbar repetida va a favorecer la centralización del dolor al reducir un poco la migración, ¿no? Entonces, en la estenosis espinal, y bueno, por eso es que más que todo se promueve que los ejercicios de Williams sean más en pacientes, por ejemplo, que tengan un tipo de estenosis espinal, ¿no? Con el fin de poder liberar un poco ese tipo de patologías. Mientras que en los pacientes que tienen una discopatía lumbar, ¿no? Un problema de disco netamente, se promueva más el Mackenzie, que vendría a ser un ejercicios más en decúbito prono, como pueden ver acá, ¿no? Que está el paciente en prono, y a partir de ahí empezar a hacer la extensión lumbar repetitivamente, ¿no? Y de esa forma ir mejorando, disminuyendo un poco el dolor que produce la misma discopatía. Entonces, es por eso también la importancia de saber qué ejercicio y en qué patología mandarla, ¿no? Porque si mandamos un Williams a una discopatía, probablemente el cuadro empeore. Y si mandamos un Mackenzie a un cuadro de una estenosis espinal, ocurra lo mismo, ¿no? O sea, el cuadro se agrave, ¿no? Entonces, es importante también prescribir qué ejercicio hacer, bajo qué patología estamos hablando, ¿no? En rehabilitación tenemos un gran abanico por decirlo, un arsenal terapéutico que se pueden ofrecer a los pacientes que tienen algún tipo de dolor o alguna limitación. El propósito es buscar la funcionalidad en lo más posible y también, obviamente, con ello disminuir el dolor, que recupere sus actividades. Vías de tanto diaria como instrumentales como de ocio, y una de ellas pues también va a ser a partir de disminuir el dolor, ¿no? Entonces se puede manejar ya sea con terapias, en el área de rehabilitación pues tenemos los talleres que son de talleres en pacientes que tienen lumbago con el fin de brindarles alternativas ergonómicas, tanto de sedente, del bípedo, para que puedan tomar cómo vendría a ser sus pausas activas adecuadamente, entre otras alternativas, ¿no? Y esto es en una fase previa, por decirlo así, pero cuando ya tenemos un lumbago establecido y ya tenemos una causa también, pues podemos también manejarlas, ¿no? Ya sea por terapia física, dentro de ella, pues los agentes que se puedan prescribir, ultrasonido, láser, magneto, lo que fuera, lo que requiera el paciente, a través de la manipulación vertebral también, incluso, y también a través de los ejercicios. Los ejercicios van a ser los pilares de poder, en poder manejar la gran mayoría de patologías en columna, ¿no? Y también, si en caso vemos que ya el dolor está siendo considerable, que no se puede manejar con ello ni con fármacos, pues valoramos la posibilidad de los procedimientos, ¿no? Ya sean los bloqueos paraespinales, los desgatigamientos, entre otras alternativas. Entonces, como les comenté, 80 a 85% de pacientes que vengan con un dolor lumbar se van a manejar en rehabilitación. Solo un 10% restante va a ser difícil que nosotros le podamos ayudar. Entonces, esa vendría a ser una de nuestras conclusiones, tal vez de la charla. Prioricemos lo que vendría a ser nuestro cuidado a nivel postural, principalmente los que trabajan mucho tiempo sentado y también los que trabajan bastante tiempo parado. Busquen las formas de ergonómicamente ir adecuando en el contexto de sus actividades laborales, ¿no? Busquen la forma de generar una protección articular considerable, cuiden sus caderas, cuiden sus rodillas a través de las distintas pautas que se han comentado acá, y también cada día edúquense más, ¿no? Busquen videos de cómo pueden hacer ejercicios durante sus horas de descanso, como también a nivel laboral, cuando tengan sus micropausas de 1 o 2 minutos, qué estiramientos pueden hacer. Les va a ser muy beneficioso. Cuando sientan un dolor lumbar, recuerden que el dolor es un significado de que algo está ocurriendo en nuestro cuerpo. No ocurre porque así. Entonces, merece ser estudiado y evaluado de la forma en que corresponda, ¿no? Algo importante también para finalizar es de todo lo que llevamos puesto, nuestra actitud es lo más importante. Hemos tenido muchos pacientes que vienen y nos dicen, y ya de por sí el hecho de que vengan, se nota que están con una predisposición distinta, ¿no? A trabajar.
están constantemente de que no creen que les ayuda nada, ¿no? Que el ejercicio más bien les hace doler, que las agujitas le molestan, que las pastillas no les hacen nada, y se entiende que el dolor sea comprensible, y que que les aqueje en el día a día, ¿no? Pero cambiando solamente nuestra actitud, podríamos mejorar en muchísimas formas, principalmente cuando hablamos netamente de problemas de dolores musculoesqueléticos. Entonces, téngannos la confianza de poder ir manejando tanto nosotros en el área de rehabilitación como ustedes en el aspecto personal, de poder ir lidiando con esta patología, ¿no? Y es importante de que no solo consideren hacer las terapias, me dan esas 8 sesiones de terapia y listo, y veo que con esas 8 sesiones voy. No, o sea, lo importante es ir a nuestra sesión de terapia física, reconocer qué ejercicios he hecho y replicarlos en casa, porque 6 u 8 sesiones van a ser poco para el trabajo que tenemos que hacer, que es hacer una reeducación propioceptiva, poder activar de forma adecuada nuestros músculos, poder mejorar nuestras otras estructuras, como ya lo hemos ido hablando en esta charla, ¿no? Que en general vendría a estar dado por la unidad funcional del movimiento. Entonces, tengámonos paciencia con nuestros cuerpos, con nuestro proceso, ¿no? Y llevémoslo de la mejor manera. Créame que en el departamento estamos dispuestos a ayudarlos siempre de la mejor forma posible en la medida en que podamos hacerlo, ¿no? A pesar de alguna que otra imitación que pueda ocurrir, que es algo natural, ¿no? Pero a nivel humano, créanme que la predisposición va a ser siempre al 100%. Eso sería todo por mi parte y bueno, si hay alguna pregunta, pues aquí estamos a disposición. Muchísimas gracias.